Capiatá fue fundada en 1640 en el Día de la Virgen Candelaria. Es una de las ciudades más antiguas de Paraguay y tiene una gran población. Su centro es bastante extenso y uno lo atraviesa cuando viaja por la Ruta 1 o Ruta 2. Es conocida como la ciudad de los mitos, pues uno de sus lugares más representativos es el Museo Mitológico Ramón Elías. También es la formadora de futuros militares, porque la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López se encuentra en esta ciudad. Es una ciudad con muchos locales y una población muy trabajadora y festiva. Aquí encontramos la iglesia de la Candelaria de Capiatá. El templo de la Candelaria fue construido a mediados del siglo XVII. Conserva un rico legado artístico de los franciscanos con la ayuda de los indios. La iglesia es de altas columnas de gigantes troncos de jabanas centenarias y pisos de ladrillo sobre los que caminaron decenas de generaciones por 3 siglos. La arquitectura paraguaya hecha iglesia, desde donde sus campanas tan antiguas como sus paredes y columnas doblan todos los días convocando a sus fieles. Nos encontramos aquí en el Museo Mitológico Ramón Elías. El museo es llamado así en honor a su fundador. Se encuentra ubicado a orillas de la ciudad de Capiatá, a 19 kilómetros de Asunción, la capital de la República, sobre la ruta Mariscal Estigarribia. Abrió sus puertas al público en el año 1979. Durante 20 años, Elías se dedicó con mucho trabajo a la difusión de la cultura y la creación de la figura mitológica. Logró recopilar piezas y creó un espacio para alojar a todos estos objetos de origen guaranítico, franciscano y jesuítico, también objetos coloniales de la Guerra del Paraguay. En el año 1981, después de 1 año y medio de haber abrido las puertas al museo, Ramón Elías fallece en un accidente automovilístico. Su esposa, Elsa Céspedes, se encuentra a cargo del cuidado y manejo del museo. Nos encontramos en el Hotel Los Lagos, que está situada a 23 kilómetros de Asunción. Fue fundada el 27 de junio del 2008. Está situada en un parque ecológico donde los huéspedes pueden disfrutar de esta hermosa naturaleza. Las habitaciones son muy confortables, incluyen conexión inalámbrica a internet sin cargo, cuenta con un restaurante gourmet, tienen cancha de tenis, vóley, fútbol, entre otras cosas. También hay un servicio de ecoaventura donde las personas pueden disfrutar. Hay un complejo de piscinas, cabañas, dúplex y otras cosas.